La clase de hoy no te la puedes perder. Llegamos a la madre de todas las clases de sistemas de ecuaciones lineales, la discusión de sistemas de ecuaciones lineales con parámetros. Si uno sabe abordar correctamente este ejercicio, tiene prácticamente asegurado el aprobado en cualquier examen del curso y por supuesto del EBAU. Bueno, hay que hacer también un poquito en el resto de ejercicios, claro. Bienvenido a Objetivo EBAU, tu clase distinta y especializada en el temario de segundo de bachillerato que te ayudará no solo a aprobar bien tu curso y tu prueba de EBAU, sino también a afianzar todos los conceptos que son necesarios y a saber hacer cualquier ejercicio que nos puedan poner. Soy Alfredo, soy profe de mates y si tú quieres seré tu profe de mates. ¡Comenzamos! Vamos hoy con la segunda de las clases que estamos dedicando a la discusión de sistemas de ecuaciones lineales. Hoy veremos los sistemas paramétricos, es decir, aquellos en los que alguno de los coeficientes de las ecuaciones o alguna de los términos independientes va a depender de uno o más parámetros. Este problema es el propiamente dicho de discusión, es decir, la clasificación del sistema va a depender de los valores que puedan tomar esos parámetros. Este ejercicio, como sabéis, es un ejercicio clásico en el examen de EBAU y que va a caer seguro en alguna de las opciones. Como ya viene siendo habitual para este capítulo, nos acompaña en la clase Neo, un especialista en el mundo de las matrices y de los sistemas regidos por matrices que nos ayudará a desentrañar los misterios de los sistemas paramétricos. Empezaremos viendo unos aspectos previos de este problema dentro del contexto general de los sistemas de ecuaciones lineales. Veremos a continuación, o repasaremos más bien, los conceptos que son necesarios para abordar correctamente el capítulo. Veremos la clasificación de los sistemas, repasaremos el teorema de Rouchet-Frobenius y veremos las particularidades del problema cuando se nos plantea con parámetros. A continuación, procederemos al cálculo en el que únicamente vamos a ver la clasificación del sistema por el procedimiento de los determinantes, porque es más fácil que el de Gauss, que en este caso no es recomendable. Bueno, veremos todos los detalles del cálculo en este apartado. Y por último haremos un resumen de todo lo visto. Bueno, empezaremos por ver para qué usaremos este concepto. Bueno, pues lo vamos a usar para clasificar los sistemas de ecuaciones lineales cuando dependen de parámetros, es decir, cuando el enunciado presenta varias alternativas. Este problema es interesante cuando estamos resolviendo, por ejemplo, para los que cursáis Matemáticas 2, problemas de geometría. Que vamos a tener, bueno, pues diferentes opciones en los elementos geométricos y podemos ver de antemano esa relación entre los elementos. También es un problema habitual que se nos plantean en otras disciplinas que tienen como herramienta los sistemas de ecuaciones lineales, en los que a lo mejor alguna de los coeficientes de los datos pues puede presentar alternativas de valores. ¿Qué dificultad tiene? Bueno, pues una dificultad que podemos clasificar de media como todo este capítulo.
no es que sea difícil, pero el ejercicio es largo, requiere de numerosos cálculos y hay que hacerlos todos bien, porque si no, no llegaremos correctamente al resultado. Entonces ahí estriba la dificultad, pero dificultad conceptual pues no tiene mucha más de la que ya hemos visto en otros capítulos de matrices y en la resolución de sistemas. La importancia, pues desde un punto de vista práctico, pues es una importancia máxima porque es un ejercicio seguro del examen de BAU. Luego, a partir de ahí, pues bueno, los que curséis matemáticas más adelante, pues también veremos que es un problema que se presenta con frecuencia en cualquier disciplina que use las matemáticas. Cosas que debemos dominar para esta parte. Pues debemos dominar la discusión de sistemas numéricos, más bien la clasificación, tener claros los conceptos, aunque de todas formas los vamos a repasar en la clase de hoy. Tenemos que saber resolver correctamente cualquier sistema de ecuaciones lineales porque primero vamos a tener que clasificarlo y luego resolverlo en algunos de los casos. Por lo tanto, los procedimientos que vimos del procedimiento de Gauss, el matricial o el procedimiento de Cramer serán los que habitualmente usemos para resolver el sistema en los casos que nos pidan. Si no os acordáis bien, pues os recomiendo que repaséis la clase anterior de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, donde todos estos aspectos los tratamos en profundidad. Para ello, pues debemos dominar muy bien el cálculo de determinantes con agilidad, sobre todo de determinantes paramétricos, que también tratamos en una clase anterior que os recomiendo si no os acordáis muy bien, y el concepto de rango de una matriz que también tratamos en una clase anterior. Es que lo hemos tratado todo en clases anteriores. Si no os acordáis, os recomiendo que lo repaséis, porque todos estos conceptos tienen que salir de forma muy fluida y no podemos dudar a la hora de abordar el ejercicio. Vamos a comenzar por repasar los conceptos previos y lo primero es repasar qué es discutir un sistema. Bueno, pues ya lo hemos avanzado, es clasificarlo según su resultado sin necesidad de resolverlo. La gracia del ejercicio con parámetros es que va a tener diferentes alternativas de clasificación el sistema en función de los valores de esos parámetros. Bueno, pues tendremos que determinar esos parámetros y en cada uno de los casos su clasificación. El sistema, como ya sabemos, puede ser compatible determinado, que abreviamos por SCD, que tiene una única solución. En el caso de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, una terna de valores x y z. Puede ser compatible indeterminado, en cuyo caso pues tiene infinitas soluciones dependiendo de uno o dos parámetros, estos problemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y puede ser un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución, con lo cual en este caso cuando se nos plantee, pues ahí acaba el problema y no habrá nada que resolver porque no tendrá solución. Para ello nos vamos a basar en un concepto teórico que es el teorema de Rouchet-Frobenius, que nos dice que un sistema de ecuaciones lineales es compatible cuando el rango de la matriz A, la matriz de coeficientes, es igual al rango de la matriz A ampliada, asterisco. Esto ya lo vimos en una clase anterior, tiene que ver con el número de ecuaciones linealmente independiente y que tiene que coincidir en ambas. Bueno, esto lo trataremos en profundidad en este capítulo. Esa será la nomenclatura que usemos: A matriz de coeficientes, A matriz ampliada y RG pues hará de referencia al rango de la matriz. Para los casos de sistema compatible, además estudiaremos la relación entre el rango de la matriz y el número de incógnitas, porque eso nos va a determinar el grado de indeterminación del sistema. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada, naturalmente para que sea compatible, y es igual al número de incógnitas, estaremos frente a un sistema compatible y determinado. En el caso de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues en este caso el rango de A y el rango de la ampliada coincidirán y será 3, que coincidirá con el número
de incógnitas. Eso será un sistema compatible y determinado, es decir, con una única solución. En el caso de que ambos rangos coincidan, pero sea menor que el número de incógnitas, es decir, en el caso de tres ecuaciones, tres incógnitas, pues las opciones que tenemos son 2 o 1, el sistema será compatible e indeterminado. ¿Y cómo calcularemos ese grado de indeterminación? ¿Cómo veremos si es 2 o 1? Bueno, pues ese 2 o 1 veremos cómo lo calcularemos, y en general será el número de incógnitas menos el rango de la matriz A. Por ejemplo, en el caso de una matriz de tres ecuaciones con tres incógnitas y que el rango sea 2, pues tendremos número de incógnitas 3, rango de la matriz 2, 3 menos 2, 1. El grado de indeterminación será 1, es decir, las soluciones dependerán de un parámetro. Si el rango de la matriz es 1, es decir, una única fila de la matriz linealmente independientes, pues tendremos número de incógnitas 3, rango de la matriz 1, pues el número de parámetros, el grado de indeterminación será 2 y por tanto el número de parámetros del que dependan las soluciones será 2. Vamos a hacer una advertencia con respecto a los sistemas paramétricos, porque nos empiezan aquí a aparecer numerosas letras que ya sabemos que representan a números, y tenemos que aprender a distinguirlas. Por un lado tendremos las incógnitas del sistema, que generalmente llamamos X y Z, T a veces, ¿no?, cuando tenemos más de 3, también X1, X2, X3, XN, esa es otra nomenclatura habitual. Luego tendremos los parámetros del enunciado, que serán los valores de esos coeficientes que podrán variar. Generalmente los ponemos con letra latina, A, B, pues R, M. Cualquier letra latina se suele usar para los valores de los parámetros de los coeficientes. Y luego tendremos los parámetros de la posible solución indeterminada, que generalmente denominamos con letras griegas, lambda, mu, gamma, en fin, el abanico del alfabeto griego que usamos también para definir los parámetros, ¿vale? No debemos confundir los tres tipos de variables con las que estamos trabajando en el problema. Veamos ahora el esquema que vamos a tener en el caso de un sistema no homogéneo paramétrico, por ejemplo de tres ecuaciones con tres incógnitas, el habitual con el que trabajaremos. Pues tendrá una forma parecida a esa, es decir, habrá algunos coeficientes que en vez de coeficientes numéricos como SA1, SB1 o el resto, serán funciones de m. M, estamos llamando m al parámetro, pues podría ser, podríamos llamarla t, podríamos llamarla r, podríamos llamarla a, en fin, el nombre de la variable que sea. Y pongo, fijaos, en general una función porque no necesariamente tiene por qué ser el parámetro a secas, es decir, puede ser m más 1, o podía ser m medios, o podía ser m más un valor numérico, o m al cuadrado, es decir, cualquier función de m, generalmente facilita, generalmente funciones polinómicas fáciles, serán las que tengamos en los coeficientes. Y puede aparecer en varios coeficientes, aquí lo he puesto en 3, F1, F2, F3, pero podría aparecer en más términos o en menos términos. El caso es que va a aparecer en al menos uno de los términos, o bien de los coeficientes de las incógnitas, o bien en los términos independientes, que también puede pasar. Aquí he puesto pues un F4 de m como ese término independiente también variable. Si pasamos el sistema a su esquema matricial, pues tendremos ahí esa matriz de coeficientes donde lo único que pasará es que en el lugar que ocupan esos parámetros, pues tendremos esos valores, esas funciones de m, esos coeficientes paramétricos en lugar de números. Y en el término independiente, pues también en el lugar que corresponda, pues tendremos esos parámetros. Las dos matrices que se nos plantean, por lo tanto, serán A, la matriz de coeficientes, y la ampliada, la matriz de coeficientes ampliada a la columna de términos independientes. En este caso, pues, el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues matrices de 3 por 3 la A
y 3 por 4 la A ampliada. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos pues que tenemos ese sistema dependiendo de A. Fijaos que A lo tenemos en ese primer término independiente, lo tenemos en el coeficiente de la z en la segunda ecuación y en el coeficiente de la y en la tercera ecuación. Aparece simplemente como A, no hay una función más compleja, sino simplemente el coeficiente A. Bueno, pues el sistema en su forma matricial pues tendrá esa forma donde los coeficientes de la z en la segunda y la y en la tercera pues son ese parámetro A. Recordad que todo lo que no sea variable es coeficiente, ¿vale? Por ejemplo, pues si tuviéramos a cuadrado más a, todo ello por i, pues el coeficiente sería a cuadrado más a. Es decir, todo lo que no sea la variable es coeficiente, tanto numérico como paramétrico. Bueno, los términos independientes tendríamos ese 2a menos 1, 1 y 1. Bueno, pues esa sería nuestro sistema en su forma matricial y por tanto las matrices A estarían conformadas por esa y la matriz ampliada coeficientes de la matriz más la columna de términos independientes. ¿Y qué pinta tiene un sistema homogéneo paramétrico? Recordad, homogéneo, todos los términos independientes son 0. Bueno, pues por ejemplo, en ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas habitual, pues tendrá una pinta como esta, es decir, algunos de los coeficientes serán funciones del parámetro que nos den, que al pasarlo a su forma matricial conformarán la matriz de coeficientes. Los términos independientes serán todos ceros, luego la columna de términos independientes toda 0. El esquema de matrices con el que trabajaremos será la matriz A de coeficientes y la matriz A ampliada con la última columna ceros. Un ejemplo muy facilito, pues tenemos ese sistema homogéneo y bueno, pues hay un parámetro m que está en el coeficiente de la y de la segunda y en el coeficiente z de la tercera. Cuando lo pasamos a su forma matricial, bueno, pues fijaos que ponemos m sustituyendo al coeficiente y en la segunda y cuidado porque aquí el signo también forma parte del coeficiente, es decir, es menos m, igual que aquí es menos 1 el de la x, pues el signo menos también se incluye dentro del coeficiente paramétrico, ¿vale? Es decir, lo ponemos en la matriz. Cuidado con eso, que suele ser un fallo habitual. La columna de términos independientes 0, por lo tanto las matrices con las que trabajaremos serán A con esos coeficientes que ya hemos visto y la matriz ampliada donde será la matriz de coeficientes más la columna de ceros. Repasamos ahora los casos de compatibilidad del sistema y el tipo de sistema que tendremos. Cuando el rango de A es igual al rango de la ampliada y es 3, ya lo hemos visto, el sistema es compatible y determinado. El grado de indeterminación, pues número de incógnitas 3, rango de la matriz 3, 0. Vale, esto ya lo hemos visto al principio. Por tanto, sistema compatible determinado, no depende de ningún parámetro, una solución numérica. Cuando el rango de A coincide con el de la ampliada para que sean compatibles, claro, y es igual a 2, pues tenemos el grado de indeterminación, es un sistema compatible indeterminado con un grado de indeterminación, número de incógnitas 3, rango de la matriz 2, pues 1, es decir, las soluciones dependen de un parámetro y solamente hay dos ecuaciones válidas que tendremos que determinar en el ejercicio cuáles dos de las tres son las válidas, las linealmente independientes para resolverlo. Tenemos el caso también, menos habitual, pero cuidado porque a veces cae, que en el rango de la matriz A sea 1, es decir, tendremos un sistema compatible e indeterminado con un grado de indeterminación, pues 3, número de incógnitas, menos 1, rango de la matriz, igual a 2. Es decir, las soluciones van a depender de dos parámetros y solamente habrá una ecuación válida, una ecuación linealmente independiente. En los sistemas homogéneos, recordad la advertencia que hacíamos ya en el capítulo anterior, siempre va a haber solución. Es decir, siempre van a ser compatibles porque vamos a tener siempre la solución trivial. El rango de A siempre va a coincidir con el rango de la ampliada. Y por tanto, la única solución distinta de la trivial será cuando el sistema estemos en uno de estos dos casos, sea compatible e indeterminado. Tendrá una solución adicional
a la solución trivial. ¿Vale? Cuidado con esto porque no hay un sistema incompatible homogéneo. Resolvemos ahora dos dudas que me planteáis habitualmente. Una de ellas es, ¿puede tener un sistema más ecuaciones que incógnitas? Por ejemplo, un sistema en el que me den 4 ecuaciones y tenga 3 incógnitas. Bueno, pues sí, puede pasar. Lo que pasa es que para que sea compatible, como mucho, habrá tantas ecuaciones linealmente independientes, es decir, válidas para resolver el sistema, como incógnitas. Es decir, de esas 4 ecuaciones que me dan, pues como mucho 3 serán linealmente independientes. Si las 4 fueran linealmente independientes, el sistema es incompatible. Por lo tanto, el rango de la matriz nunca será mayor que el número de incógnitas para que el sistema sea compatible. ¿Y puede pasar que un sistema tenga más incógnitas que ecuaciones? Bueno, pues sí, estamos en el caso habitual de sistema compatible e indeterminado. Me dan 3 incógnitas y solamente tengo 2 ecuaciones para resolverlo. Bueno, pues tengo que pasar a una de las incógnitas a parámetro y resolver, ¿no? En el caso de que fuera compatible. Bueno, pues se pueden dar ambas circunstancias, pero las dos se reducen a resolver un sistema en los términos que ya conocemos. Bueno, vamos ya con el apartado de cálculos. ¿Cómo vamos a determinar y a restablecer la discusión de los sistemas? Bueno, pues podemos determinarlo por los dos procedimientos que hemos visto habitualmente, el procedimiento de Gauss y el procedimiento de los determinantes. Lo que pasa es que el procedimiento de Gauss en este caso yo no lo recomiendo. A ver, se puede hacer, pero yo no lo recomiendo porque como tenemos que operar muchas veces sumando filas entre sí, pues claro, cuando tenemos que arrastrar parámetros, sobre todo cuando están al principio de la matriz, pues se nos va acumulando ahí pues un chorizo paramétrico, como digo yo, que luego va a ser difícil de arrastrar y difícil de no equivocarse. Entonces yo recomiendo siempre el procedimiento de los determinantes, pero poderse hacer se puede. Por eso vamos a ver en esta clase solamente el procedimiento de los determinantes, porque yo creo que es más rápido y es más clarificador, dentro de que, bueno, pues es un procedimiento pues que tiene su proceso y es largo. Bueno, vamos a ver en primer caso de sistema no homogéneo y, como hemos dicho, pues por determinantes. ¿En qué se basa la resolución del sistema? Bueno, la discusión, ¿no? El determinar los rangos de las matrices. Bueno, pues vamos a aplicar esa propiedad que tienen los determinantes, que nos dice que si en un determinante existe alguna combinación lineal entre filas, en este caso pues va a ser entre filas, no entre ecuaciones, y ninguna de esas filas es cero, pues su determinante es cero. Es decir, si hay una combinación lineal, su determinante es cero. Pero también se cumple en sentido contrario, es decir, si el determinante no sale cero y ninguna de las filas es cero, es que existe esa combinación lineal. Por lo tanto, nos está diciendo el valor del determinante, si es cero o no es cero, si existe esa combinación lineal. Y recordamos que aquí en este contexto, el número de filas linealmente independientes nos está reflejando el número de ecuaciones linealmente independientes y por lo tanto válidas para resolver el sistema. Por lo tanto, el rango está ligado al número de ecuaciones válidas del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo en un sistema de 3×3 con parámetro? Bueno, pues lo que haríamos es ponemos nuestro sistema en la forma matricial que ya hemos visto. Nos ponemos nuestras matrices A y A ampliada y procedemos de la siguiente forma. Calculamos el determinante de A que nos quedará en función del parámetro. ¿Vale? Nos vamos a A, resolvemos su determinante y nos quedará una ecuación con la incógnita el parámetro. Normalmente de tipo polinómico sencillita, segundo grado, tercer grado, incluso a veces primer grado. Bueno, en general una ecuación que no es difícil de resolver.
Resolvemos esa ecuación del determinante y calculamos los valores del parámetro, los que hacen 0, eso será las soluciones de la ecuación, los que hacen 0 el determinante, en cuyo caso, para esos valores del parámetro, el rango de la matriz es menor que n. Claro, si es 0, es que hay una combinación lineal y por tanto el rango ya no puede ser 3, ya será menor. Entonces, para esos valores del parámetro, el rango será menor. Y cuidado porque tenemos la otra opción, claro, valores distintos del parámetro que nos ha salido en la ecuación, pues el rango de A es n, ¿vale? Cuidado porque este caso nos sale, es la otra cara de la moneda del anterior, ¿vale? También hay que estudiarlo y ponerlo. Para cada valor o valores del parámetro estudiamos el rango de A y el rango de la ampliada, pero fijaos que ya con los valores numéricos que nos han salido, es decir, si en la ecuación del determinante nos han salido los valores 1 y 2, pues para 1 y 2, el valor del parámetro 1 y 2, pues el rango ya sé que es menor. Entonces me cojo para el rango, estudio el rango de A y la ampliada para el valor del parámetro 1 y el rango de A y la ampliada para el valor del parámetro 2. ¿Vale? Ya dejo de trabajar con los parámetros en las matrices, ya tienen números, ¿no? En cada uno de los casos. Entonces, en cada uno de los casos clasificamos el sistema, es decir, estudiamos el rango de la matriz A y el rango de la ampliada y vemos si son iguales. Hay veces que serán iguales, hay veces que no serán iguales, ¿no? Esas son las dos opciones que se nos plantean. Y resolvemos el sistema para el caso que nos pidan. Lógicamente nos pedirán para un caso en el que nos salga compatible. Claro, si no, pues no tendría solución. Todos estos cálculos, como hemos dicho, son ya todos numéricos. Tanto los casos de ver los rangos de las matrices como los casos de resolver el sistema. Estamos ya trabajando con números. El único cálculo que hacemos paramétrico es el determinante inicial. Vamos con un ejemplo para ver todo esto. Nos dan el sistema conformado por esas tres ecuaciones con tres incógnitas, donde vemos que hay coeficientes que dependen del parámetro A, que en un principio, pues fijaos que están todos en esos coeficientes, en los términos independientes, pues no está el parámetro, son numéricos. Nos piden discutirlo en función de los valores del parámetro A y resolverlo en aquellos casos en los que sea posible. Esto quiere decir, en aquellos casos en los que nos salga compatible. Bien podrá ser compatible determinado o bien podrá ser compatible indeterminado. Nos ponemos nuestro sistema en la forma matricial habitual. Recordad, todo lo que no es incógnita es coeficiente. Luego los que van con signo negativo. Fijaos que en este, que es un binomio en A, bueno, pues ahí tenemos todo lo que no es z, es el coeficiente. Luego ponemos ahí A menos 1. Si fuera menos, aquí, pues aquí también pondríamos el menos y entre paréntesis A menos 1. ¿Vale? Cuidado con esos pequeños detalles de signos que al final nos arruinan un buen ejercicio. Bueno, siguiente paso, definimos nuestras matrices A y ampliada. No es más que poner ahí la A con la columna de términos independientes, como ya hemos explicado. Resolvemos el determinante de A. Estamos calculando el rango de la matriz. Luego vamos a resolver ese determinante de A para ver qué ecuación nos queda y qué valores de A, la de A minúscula, nos hacen el determinante 0. Bueno, vamos a desarrollar en este primer caso con detalle este determinante porque esta es la clave del ejercicio, hacer bien este paso. Entonces, yo os recomiendo siempre que os lo pongáis indicado, que os pongáis indicados los cálculos y luego, viéndolos escritos, realicemos los cálculos correctamente. Entonces, vamos a desarrollarlo desde determinante orden 3 por salvos. A por 3 por menos 6, A por 3 por menos 6, más menos 2 por 1 por A menos 1, menos 2 por 1 por A menos 1. Y este A menos 1, fijaos que hay que ponerlo entre paréntesis. Más menos 2 menos 6 por menos A, menos 2 por menos 6 por menos A. Fijaos el juego de signos, aquí tenemos que llevar cuidado. Menos, ahora vamos a la columna, la diagonal secundaria y las paralelas. Menos, abrimos corchete y será A menos 1 por 3 por menos A, A menos 1 por 3 por menos A, más
Menos 2 por menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 2 por menos 6. Fijaos que tiene muchos negativos esta matriz. Luego tenemos que llevar cuidado con ese juego de signos. 1 por menos 6 por A. 1 por menos 6 por A. ¿Vale? Fijaos que tengo todos los factores escritos, cada uno con su signo correspondiente y con la operativa que le corresponde. ¿Vale? Yo os recomiendo que hagáis, como digo, este paso detalladamente y gastéis tiempo en resolver bien la ecuación. Empezamos a agrupar. Ahora hacemos los productos de cada uno de esos términos. Fijaos que tiene un producto, ¿verdad? 3 factores, vamos haciéndolos de uno en uno y vamos poco a poco avanzando. A por 3 por menos 6, menos 18A. Menos 2 por 1, menos 2 por A menos 1. Eso fijaos que es menos 2 por A, menos 2A. Y menos 2 por menos 1, más 2. Siguiente. Menos 2 por menos 6 por menos A. Eso quiere decir menos 2 por menos 6 más 12. Más 12 por menos A, menos 12A. Ahí lo tenemos. Menos, y ahora, entre corchetes, hacemos este producto. A menos 1 por 3 por menos A. Esto fijaos que es menos 3A por A menos 1. Es decir, menos 3A por A, menos 3A cuadrado, menos 3A por menos 1, más 3A. Siguiente, menos 2 por menos 2 por menos 6. Pues esto es 2 por 2, 4, menos 2 por menos 2, más 4 por menos 6, menos 24. 1 por menos 6 por A, eso es menos 6A. Bueno, fijaos que ya tengo todos los términos ya multiplicados. Ahora tengo que operarlos, ¿vale? Fijaos que este menos me afecta a todo lo que hay a continuación, me cambia el signo de todo lo que hay dentro de ese paréntesis. Luego pongo términos en A cuadrado, el menos 3A cuadrado con este menos delante, luego es más 3A cuadrado. Términos en A, menos 18A, menos 12A, menos 12A. Eso fijaos que es menos 32A. Menos 32A, y aquí tengo 3A menos 6A, es decir, menos 3A, pero con el menos delante, más 3A. Es menos 32A más 3A, eso es menos 29A. Si son muchos cálculos de cabeza, podemos hacer otro paso escribiendo, ¿vale? No importa los pasos que se hagan escribiendo, lo importante es hacerlo bien. Vale, pues tenemos allá menos 29A. Ahora, más 2, y aquí tenemos menos con menos, más 24, es decir, más 2 más 24, eso da más 26. Bueno, pues ese es el valor del determinante en función de A. Nos queda ese polinomio de segundo grado. Resolvemos, por tanto, esa ecuación de segundo grado mediante la fórmula de aplicación directa. Resolvemos menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac partido 2 por a. Esa fórmula que ya conocemos de sobra y que realizamos. Fijaos, hacemos la raíz y fijaos que radicando nos queda un cuadrado perfecto, es decir, su raíz es 23. Eso, cuando nos pase, pues quiere decir que seguramente vayamos bien, ¿vale? Si nos hubiéramos equivocado, sería raro que esta raíz nos diera exacta. Entonces, eso es un buen síntoma de que vamos bien. Si nos saliera una cosa aquí rara, es decir, un decimal o incluso negativo, yo revisaría ese determinante a ver si lo hemos calculado bien o mal, porque seguramente esté mal. Pero si nos sale aquí un número entero, seguramente esté bien. Bueno, pues entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues tenemos las soluciones 29 más 23 partido por 6 y 29 menos 23 partido por 6. 29 más 23, pues eso nos da origen a 26 tercios y 29 menos 23, 6 sextos, que es 1. Luego tenemos los valores 1 y 26 tercios. Fijaos, aquí nos da un número fraccionario, ¿vale? No es lo más habitual en estos ejercicios, pero puede pasar. Un número fraccionario, pues igual que otro número. Entonces, bueno, pues uno, si está seguro de los cálculos que ha hecho y le sale fraccionario, pues oye, pues sale fraccionario. No nos debe hacer dudar de los resultados
que hemos ido obteniendo y del cálculo que hemos hecho. Eso quiere decir que para esos valores el rango de la matriz es menor que 3. ¿Vale? Fijaos que tanto trabajo todavía no sabemos nada de A, solamente sabemos que su rango es menor que 3. Entonces, ahora empezamos la discusión. Y vamos a empezar la discusión justamente por el caso contrario a los que hemos obtenido. A mí me gusta empezar por este caso porque la experiencia dice que luego nos metemos en los casos de cálculo posteriores y que no se nos olvida plantear este caso y es igual de importante que el resto. Entonces, lo ponemos en primer lugar. Para todos los valores distintos de 1 y los valores distintos de 26 tercios, claro, fijaos que hacen el determinante distinto de 0, claro, porque son justo los contrarios a los que me lo hacían 0. Luego me hacen el determinante distinto de 0. Luego el rango de la matriz es 3. Y el determinante de la ampliada pues también será distinto de 0, ese determinante primero que llamamos de la ampliada, porque es el propio A. Entonces también será distinto de 0, luego el rango de la ampliada también será 3. Entonces la discusión será, ponerla de forma expresa, el rango de A es igual al rango de la ampliada es igual a 3, ¿no? Sistema compatible, y como el número de incógnitas coincide con el rango, compatible determinado, ¿vale? Esa es la primera discusión y es el primer caso que os recomiendo hacer, así nos lo quitamos y luego ya no nos olvidamos de él. Bueno, vamos con el caso segundo, que vamos a hacer el de 26 tercios. Sustituimos A por su valor en la matriz, ¿vale? Y nos queda esa matriz que tenemos ahí, A, y la matriz ampliada. Entonces, ya sabemos que el determinante era 0, claro, no lo volvemos a calcular, era precisamente el valor de A minúscula que nos hacía el determinante de la matriz de coeficientes 0. Luego eso quiere decir que el rango de A es menor que 3, ¿no? Eso ya lo habíamos puesto antes, pero bueno, lo resumimos aquí otra vez. Y vemos un determinante de orden 2 de esa matriz distinto de 0. A ver, fijaos que se ve a simple vista, pero bueno, nos hemos cogido los 4 términos que no son fraccionarios, bueno, pues para simplificar, ¿no? el cálculo del determinante, pero podemos haber cogido los 4, se ven a simple vista que cualquier 4 valores que coja de ese determinante A, pues van a conformar un determinante de orden 2 distinto de 0. Pero bueno, me cojo esos 4 para evitarme las fracciones. Y eso pues me da 3 menos 6 menos 18 menos 6, es decir, más 6, menos 18 más 6, menos 12. Menos 12 que es distinto de 0. Luego ya puedo asegurar que el rango de A es 2. Vamos entonces con el rango de la ampliada. Nos ponemos la ampliada y fijaos que no se ve a simple vista esa combinación lineal que yo os aconsejaba que intentásemos ver porque nos ahorra cálculos posteriores. Entonces a simple vista pues no se ve. Entonces tenemos que determinar el rango por determinantes. Entonces vamos a resolver, ir resolviendo los 4 determinantes de orden 3 que se nos van conformando. Fijaos que el primero, ese A1 que llamamos de la ampliada, pues es el propio A. Ese ya sabemos que es 0, luego no hace falta volverlo a desarrollar. Ese ya sabemos que es 0. Vamos con el siguiente. El siguiente estará conformado por la primera columna, segunda columna y, en vez de la tercera, la cuarta, la de términos independientes. Entonces, ese no se ve la combinación lineal fácilmente, como digo. Entonces, bueno, entre otras cosas, pero luego veis que no sale. Entonces, claro, no se puede ver. Entonces hay que hacerlo. Y en vez de desarrollar el SARUS con términos fraccionarios, vamos a aplicar una de las propiedades de los determinantes muy interesante que nos va a ahorrar operar con números fraccionarios el determinante. Fijaos que tenemos en esa primera columna, tenemos todos de tercios y me diréis, no, el menos 2 no está puesto en forma de tercios. Ah, pero yo puedo poner un número entero en forma de fracción con el denominador que yo quiera, claro. Menos 2 es lo mismo que menos 6 tercios. Entonces, si yo pongo el menos 2 como menos 6 tercios, ese denominador 3 es un denominador común. Si yo le aplico la propiedad de que puedo multiplicar, o en
este caso extraer un factor de una columna o fila, haciendo que ese factor multiplique al todo el determinante, pues fijaos que me he quitado ese denominador de la primera columna y por tanto estoy operando ya con un determinante con números enteros, con lo cual eso me facilita las cosas y me hace el cálculo más rápido. Bueno, si no os acordáis de las propiedades de los determinantes, os recomiendo que os repaséis el vídeo que hemos publicado exprofeso de las propiedades, que son interesantes en algunos casos como este. Pero bueno, esta pues ya os la cuento aquí directamente, es la que estamos aplicando. Entonces, cuando yo hago ese determinante por Sarrus, ya con números enteros, me da 736. Es decir, fijaos que es un número que es distinto de 0. Con lo cual, eso quiere decir que he encontrado un determinante de orden 3 distinto de 0. Ya no hace falta que haga los otros dos. No es necesario, porque en el momento que yo encuentre uno, ya puedo decir que estas tres filas son linealmente independientes. Con lo cual, el rango de la matriz ampliada será 3 y por tanto ya puedo hacer la discusión en este caso. Es decir, el rango de A es 2 y es distinto al rango de la ampliada que es 3. Luego es un sistema incompatible. ¿Vale? Este valor de A nos da sistema incompatible. Vamos ahora con el último caso de discusión, que es aquel que nos hacía la A minúscula igual a 1, el parámetro 1. Nos ponemos nuestra matriz A y nuestra matriz ampliada y empezamos a... Yo os recomiendo, aunque lo hemos puesto ya en otras partes del ejercicio, nos pongamos pues lo que ya habíamos visto. El determinante de A es 0, el rango de A por tanto es menor que 3. Cogemos un determinante de orden 2, fijaos que podemos coger el mismo de antes porque estos coeficientes no dependían de A, luego también va a ser el mismo distinto de 0 y por tanto el rango de A es 2, también en este caso el rango de A es 2. Pasamos a estudiar la matriz ampliada. Vamos a estudiar los 4 determinantes de orden 3 que tenemos en la ampliada, recordar la combinación. El primero de ellos es el propio A, pues ese no hace falta hacerlo porque ese ya sabemos que es 0, ¿vale? Es el mismo, fijaos, el mismo. El siguiente pues es el que está conformado por la columna 1, la columna 2 y la columna de términos independientes. Si lo hacemos, pues también nos va a dar 0. El siguiente estaría conformado por la columna 1, la columna 3 y la columna 4. Si lo hacemos, también nos da 0. Y el último está conformado por la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Y si lo hacemos, pues también da 0. Es decir, todos los determinantes posibles de orden 3 son 0. Eso quiere decir que el rango de la ampliada va a ser menor que 3. Y ahora solamente queda confirmarlo, pero ¿yo qué hago? Me cojo el mismo determinante de antes. Fijaos que un determinante de la ampliada es siempre un determinante de la propia A. Entonces yo me cojo el mismo, que es menor 12, que es distinto de 0. Luego el rango de la ampliada es 2. Entonces, ¿cómo queda la discusión? Pues la discusión queda que el rango de A es igual al rango de la ampliada igual a 2. Por lo tanto, es un sistema compatible. ¿Y qué grado de indeterminación tiene? Pues número de incógnitas 3, rango de la matriz 2, luego tiene un grado de indeterminación 1. Es un sistema compatible indeterminado con un grado de indeterminación 1. ¿Vale? Por lo tanto, así acabaría la discusión. Una advertencia que os hacía en la parte de teoría y que aquí es interesante porque nos va a permitir ahorrar tiempo en el desarrollo de esta parte. Fijaos que en la ampliada se ve fácilmente que esa combinación lineal entre filas, fijaos que si a la fila 1 le sumamos la fila 2, me da la fila 3. Y se cumplen todos los elementos, 1 menos 2 menos 1, menos 2 más 3 más 1, 0 menos 6 y 4 más 2, 6. Eso quiere decir que la fila 3 es combinación lineal de las dos anteriores. Con lo cual, cualquier determinante de orden 3 que yo conforme ahí va a ser 0. Eso quiere decir que cuando yo los pongo, que os recomiendo que lo pongáis de forma expresa, los determinantes, para que figure, pues hay un poco el estudio de forma completa,
Pero yo ya me he dado cuenta que todos van a ser 0. Cualquier determinante que yo conforme con estas columnas, todas van a ser 0 porque siempre el tercer elemento de ese determinante va a ser una combinación lineal de los dos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que no es necesario realizar todos estos arrows. Todos van a salir 0. Directamente yo se lo pongo 0, 0, 0. ¿Vale? O también pues podría poner la tercera fila es combinación lineal de las otras dos. Luego cualquier determinante de orden 3 es 0. Bueno, pues también lo podemos ponerse un poco con más literatura. Pero bueno, yo os recomiendo que lo pongáis así, justificándolo de forma matemática con los determinantes, que para eso estamos aplicando el método de los determinantes. Por lo tanto, no es necesario realizarse en este caso estos 3 arrows adicionales. Salen 0 directamente por esa combinación lineal que hemos comentado. Bueno, vamos con la resolución, que Neo se nos impacienta. Bueno, fijaos que hay dos casos posibles. Hay un caso de sistema compatible y determinado, en el cual no nos concretan el valor de resolución, luego lo vamos a hacer de forma genérica arrastrando el parámetro. Esto es un caso que raramente se pone, ¿vale? Generalmente cuando tenemos que resolver los casos para el sistema para algún caso concreto, en el caso, por ejemplo, este de compatible determinado, que bueno, pues en principio hay infinitos valores del parámetro para el que se podría resolver, generalmente me lo concretan. Entonces, este que vamos a resolver aquí es un caso genérico para que veáis cómo haríamos una operativa general con parámetro, pero no, como digo, no suele ser el habitual. Y el otro caso es el de sistema compatible indeterminado para el caso A igual a 1. Estos son los dos casos de compatibilidad que nos han salido. El ejercicio original es un ejercicio de Debao y el ejercicio original nos pedían la resolución solamente para el caso de compatible indeterminado A igual a 1. Pero nos podían pedir para el caso compatible determinado, pues para otro valor distinto de 1 y 26 tercios, el 0, el 2, otro valor que fuera. Como digo, lo vamos a resolver para un caso genérico para que veáis cómo podríamos resolver ese caso genérico que ya digo raramente se ha puesto. Bueno, vamos con el primer caso que lo vamos a hacer por Cramer. Diréis, pero ¿vamos a aplicar Cramer a un determinante paramétrico? Pues sí, vamos a aplicarlo para que veáis cómo se hace porque no tiene más dificultad de ese determinante paramétrico que ya hemos resuelto. Entonces nos ponemos ahí nuestro sistema en función de A, ¿vale? Vamos a resolver en función genérica de A. Y ya tenemos el determinante calculado de A. Ese no hace falta volverlo a resolver, ¿vale? Para los valores, ya sabemos, de A distinto de 1 y A distinto de 26 tercios, ¿no? Que era lo que nos salía esa ecuación. Es decir, todo esto que está es válido para todos los valores de A salvo esos dos. Entonces, nuestro determinante a sub x será sustituir la columna de los términos de coeficiente x por la de términos independientes, que era ese 4, 2, 6. Bueno, si resolvemos ese determinante de la misma forma que hemos hecho con el a, pues con cuidado, ¿verdad?, de no equivocarnos, pues nos queda ese polinomio, perdón, menos 16a más 16. Polinomio de primer grado. Si hacemos lo mismo con el a sub i, sustituimos la columna de los coeficientes de i por la de términos independientes. Entonces, operando nos queda ese polinomio de segundo grado. Y nos calculamos por último el determinante a sub z, en el que sustituimos la columna de coeficientes de z por la de términos independientes. Resolvemos ese determinante y en este caso pues nos queda 32a menos 32. Después de operar ese determinante pues nos queda ese polinomio de primer grado también. Bueno, pues ya conformamos el cociente de los determinantes. El a sub x para la x, a sub x entre a, es decir, el menos 16a más 16 partido el determinante de a que nos había salido inicialmente. La incógnita i es el a sub i partido por a, es decir, el cociente de esos dos determinantes,
que es ese cociente de polinomios de segundo grado que hemos calculado. Y por último la z, a sub z entre a, pues nos ponemos el determinante a sub z partido el determinante de a. Conformando la solución, poniéndola ya junta, para que aparezcan ahí las tres soluciones juntas, pues tendríamos esas tres soluciones, pues cociente de polinomios. Fijaos que ahora esta solución es genérica, cualquier valor de x y z para cualquier valor de a minúscula, pues yo podría calcularla. Claro, distinto de 1 y de 26 tercios, como ya hemos visto. Por ejemplo, a igual a 0, pues hago 0 tanto en el numerador como en el numerador de la x, de la y de la z, y obtengo pues los valores para la a minúscula igual a 0, o a igual a 2, pues sustituyo la a por 2 y opero, y podríamos obtener cualquier solución del sistema compatible y determinado. Vamos ahora con el caso de resolución, el que realmente pedían en el ejercicio, que es el del sistema compatible e indeterminado, es decir, el caso de a minúscula igual a 1. Nos ponemos siempre la matriz, ¿vale? La matriz ampliada que da origen, sustituyendo la a por 1, y vemos las ecuaciones a las que da origen. Fijaos que en este caso las ecuaciones son linealmente independientes 2 a 2. Fijaos que la combinación lineal entre ellas era la primera más la segunda igual a la tercera, es decir, hay una combinación lineal entre las tres, pero cogidas de 2 en 2 son linealmente independientes. Por tanto, podemos coger las dos que nosotros queramos. Si cogemos la primera y la segunda, eso nos va a facilitar la cosa, porque ahí tendremos una incógnita 0, con lo cual la resolución del sistema pues será, bueno, pues un poquito más sencilla. Pero podríamos coger las que quisiéramos. Bueno, vamos a coger esas dos primeras y nos pasaremos los coeficientes a la ecuación que da origen, ¿vale? Deshacemos ya la notación matricial, nos ponemos las ecuaciones que tenemos ahí. X menos 2y igual a 4, menos 2x más 3y menos 6z igual a 2. ¿Vale? Elegimos una incógnita para pasar a parámetro, por ejemplo la z, ¿no? Z igual a lambda y la pasamos al otro lado. Fijaos que esa primera ecuación, como no tiene z, pues no va a depender de lambda. Y la segunda, pues nos pasamos ese menos 6z convertido ya en lambda, nos quedará más 6 lambda. Ahora resolvemos el sistema, fijaos que nos quedamos ya un sistema con dos ecuaciones con dos incógnitas, los términos independientes dependientes de ese lambda. Pues lo más fácil, si nos fijamos coeficiente 2x, coeficiente menos 2x, ahí en las x, si sumamos se nos van a ir. Bueno, pues esa es la forma más fácil en este caso, aplicar reducción sumando las incógnitas, perdón, las ecuaciones. Sumamos las ecuaciones y ¿qué nos queda? Pues menos y, menos 4y más 3y menos y, y sumando los términos independientes, pues 8 más 2, 10, y 0 lambda más 6 lambda, pues 6 lambda. Entonces ya tenemos la i le paso el signo al otro lado, y será menos 10 menos 6 lambda. Y para la x sustituyo el valor de i en cualquiera de las dos anteriores y obtengo el valor de la x en función de lambda, ¿vale? Por ejemplo, pues en la primera, ¿no? Como hemos hecho aquí. Bueno, pues operamos un poquito y obtenemos ese valor. Agrupando las soluciones y poniéndolas ya juntas, pues nos quedamos con esa solución del sistema. Bueno, no hace falta tanta violencia, no hace falta zurrarle al sistema, solo hay que resolverlo. Vamos con el resumen de todo lo visto para la discusión. Como hemos dicho, vamos a usar preferentemente para la discusión el procedimiento de los determinantes. Luego la resolución ya es otra cosa, podemos usar pues el que queramos, ¿no? El que mejor se nos dé. A veces lo abordaremos de forma directa, como es compatible indeterminado que hemos resuelto, o bien si es compatible determinado, pues podemos hacerlo por Cramer, lo podemos hacer por Gauss, bueno, el procedimiento que mejor se nos dé. Pero para la discusión os recomiendo los determinantes. Entonces, en los determinantes, recordad que lo primero que hacíamos era calcular el rango de A. Resolvemos el determinante de A en función del parámetro, resolvemos la ecuación y estudiamos el rango de A en función de los valores que nos haya salido del parámetro o parámetros, ¿vale? Porque podría tener
el sistema más de un parámetro. En general ya solamente suelen poner casos con un solo parámetro, pero bueno, deberíamos también a lo mejor hacer algún ejercicio con 2 parámetros, que los tenemos en los ejercicios más antiguos de EBAU. Podéis buscarlos en internet. El siguiente paso es calcular el rango de A. Para cada valor del parámetro que nos ha salido, determinamos la matriz ampliada y estudiamos su rango, viendo los determinantes del orden correspondiente a los que da lugar. En el caso de 3×4, o sea, matriz de 3×4, pues estudiamos los 4 determinantes de orden 3 que nos saldrían y luego pues vamos viendo si son 0, son distintos de 0, bueno, según hemos visto. Y vamos determinando los casos de compatibilidad, ¿vale? Aplicamos el teorema de Rouchet-Frobenius. Cuando ambos coinciden, rango de A y rango de la ampliada, pues el sistema es compatible. Y es incompatible pues cuando no coincide, ¿vale? Y no nos olvidemos del caso siempre que el distinto de los valores del parámetro que nos ha salido, que ese será normalmente el caso de sistema compatible y determinado, ¿vale? Tal y como hemos hecho en el ejemplo. Y para terminar la clase, pues vamos con los consejos de Neo para este capítulo. Espero que la clase de hoy te haya ayudado a afianzar todos estos conceptos, como ves son muchos y tienen que salir de una forma muy fluida en el ejercicio de examen, porque si nos atascamos en alguna parte, malo. Ahora tienes que practicarlos bien por tu cuenta, principalmente con ejercicios de EBAU de otros años, hasta que te salgan de una forma fluida y correcta. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, recuerda darle al like, suscribirte para no perderte ninguna de las clases que vendrán y compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Puedes dejar tus comentarios y observaciones abajo o bien pues posibles temáticas para futuras clases de objetivo EBAU. Y si lo que necesitas es una ayuda un poquito más especializada, atento a los datos que te dejo a continuación. Yo me voy por hoy, antes de que me pegues después de la clase de hoy, pero mucho ánimo con tus estudios, que no decaiga. Recuerda que la mejor forma de preparar la EBAU es hacer un correcto seguimiento del curso. Por mi parte te espero en una próxima entrega de Objetivo EBAU. Adiós.